Bienvenidos a todos nuestros radio escucha que nos sintonizan por la 107.3 Radio Echegoyen de Talcahuano. También a todos los que nos van a sintonizar por nuestras redes sociales, por nuestro Instagram, por nuestro Facebook. Así que invitamos a todos a que continúen con estos programas. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, profesor de lenguaje de nuestra institución, uno de los más antiguos y a la vez magíster en literatura. ¿Y por qué está presente acá hoy en día con nosotros? Porque este es el mes del libro. Un mes muy importante para nuestra institución, en la cual vamos a tener ahora una conversación con Jaime Pinto. Bienvenido, Jaime. Hola, Alex. Muchas gracias por estar aquí presente. Bueno, partiendo esta conversación para ti, que tienes magíster en literatura, que toda tu vida ha sido de letras, ¿nos podrías explicar un poco al respecto de las actividades, pero principalmente partir con el mes del libro? ¿De cuándo surge este? Bueno, esta es una celebración, debiera ser, digamos, una celebración o conmemoración también, que surge a partir de una coincidencia que hay de tres grandes escritores, ¿ya? Miguel de Cervantes, escritor español, ¿no es cierto?, el que escribió El Quijote de la Mancha. William Shakespeare, escritor inglés, ¿no es cierto?, con obras como Hamlet, Romeo y Julieta, y el Inca Garcilaso de la Vega, que es un escritor peruano. Los tres murieron un 23 de abril, ¿ya? Por lo tanto, la UNESCO, el año 96, en 1996, cuando se conmemora, digamos, la muerte de estos tres grandes escritores, establece esa fecha como el Día Mundial del Libro. Y se agrega algo que es súper importante, Alex, que es que no solamente se conmemora o celebra el Día del Libro, sino también del derecho de autor. Entonces también hay un tema, digamos, que es bastante actual, que no hace 100 años atrás no se hablaba del derecho de autor, ¿no es cierto? No existía tampoco una legislación al respecto, pero desde el 96 en adelante, considerando ya el auge legislativo en torno al derecho de autor, a la propiedad intelectual fundamentalmente, queda finalmente en la conmemoración o celebración como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Ese es el motivo, es una coincidencia de tres grandes escritores, pero que finalmente se celebra en todo el mundo el 23 de abril. Y de hecho las actividades que generalmente van más allá de solamente el día 23, sino que se celebran toda una semana, en algunos casos todo el mes. Como sería acá en nuestra institución. Se habla del mes del libro. El mes del libro. Claro. Bueno, y dentro de estas actividades que se celebran acá como Colegio Echegoyen, ¿qué actividades son las que ustedes como departamento de lenguaje han estado haciendo, obviamente, porque el mes ya estaba a mitad de mes, claro, y las actividades que se vienen ahora en adelante? Claro, bueno, nosotros todos los años ya tradicionalmente como departamento hemos coordinado y hemos organizado también distintas actividades, tanto de lecturas como también de creación. De hecho, el año pasado y el año antepasado se trabajó a partir de concursos de microcuentos con la temática de la pandemia, que resultó bastante entretenido. Los chicos se motivaron bastante, apoderados también participaron en estos concursos. Este año nos hemos querido centrar en tres actividades, ya que es importante que la gente que nos está viendo pueda saberlas para que eventualmente pueda participar de ellas también, y específicamente la comunidad, ¿no es cierto?, echegoyana. El próximo viernes, el 23 cae día sábado, por lo tanto, como no vamos a estar en el colegio, el viernes 22, a las 8 de la mañana, como ya es tradición, cada profesor va a reflexionar respecto de la importancia del libro y de la lectura, con el curso que le toque, que le corresponda. Ya esto es de 8 a 8:15, 8:30, va a depender de ahí de cada profesor que pueda abordar y pueda dialogar con los estudiantes respecto de la importancia del libro, ¿ya? Esto se hace todos los años, resulta bastante bueno porque de alguna manera los chiquillos amplían un poco esta imagen de que el que habla de libros es el profesor de lenguaje o el profesor de español o el profesor de filosofía o el de historia. Y en esa oportunidad ellos van a poder conversar de libros con la profesor de física, con la profesor de educación física o de inglés, digamos, de otras asignaturas. Y eso da una motivación a los chiquillos claro, y ellos logran entender que el libro y la lectura va mucho más allá de una especialidad. Porque, claro, es como un estigma de que profesor de tal rama,
no lee, por así Claro, decirlo. claro. Ahora, profesor de lenguaje, entonces sabe leer, le gusta escribir, Claro. le gusta, Claro. debe saber muchos libros. Pero acá hay muchos profesores que también, en mi caso personal, conozco que también les gusta Sí, mucho la lectura, sí, que, son que muy les buenos gusta, lectores. recomiendan libros y son profesores que Exactamente. no tienen que ver con el área de literatura, con el Exactamente. área de lenguaje. Y eso habla bien porque al final el tema de la lectura es algo que a nivel mundial es algo que Claro. trasciende de todos los países, en todos los lugares. Siempre la lectura Exactamente. ha sido un factor importante en nuestras vidas, yo creo, en nuestro planeta, por así decirlo. Claro. Es algo muy importante. Y Bueno, respecto... los minutos del día viernes son muy abiertos, muy libres en el sentido que si el profesor quiere dar lectura, nosotros entregamos un texto como base Ya, perfecto. respecto del libro, también focalizado en los distintos niveles, uno para los más chiquititos, de pre-kinder a cuarto básico y otros de quinto ya a cuarto medio. Abordando la temática con distintas profundidades, obviamente, Claro. con un lenguaje distinto. Pero el profesor o profesora tiene la libertad, ¿no es cierto?, de poder reflexionar, conversar de los libros que está leyendo, de qué están leyendo los chiquillos. Claro. Es decir, lo importante es que no se transforme esto en algo mecánico, ¿no es cierto?, de Exacto. un solo día estar hablando y después nos olvidamos, sino que en esta eterna lucha que el libro ha tenido respecto de las otras tecnologías u otras Claro. formas de entender la realidad que han ido surgiendo, me refiero a Internet, la televisión, el celular. El libro no ha muerto ni tampoco va a morir, ¿no es cierto? No podemos declarar eso bajo ninguna perspectiva, todo lo contrario. Sigue teniendo una vigencia y lo importante es motivar, crear el hábito, generar el hábito de la lectura para que después el estudiante libremente pueda decidir lo que va a leer. Lamentablemente los estudiantes asocian la lectura a los controles de lectura, palabra muy mal utilizada, ese concepto de control, Controles como... ya inmediatamente circunscribe, aprieta, lleva, presiona, digamos, una lectura y deja de ser algo entretenido y se transforma en una obligación. La lectura no debiera ser una obligación, debiera ser un ejercicio de libertad, de mucho individualismo también. La lectura es una experiencia muy individual, muy privada. Exacto. En muchos casos, por lo tanto, desde ese punto de vista nosotros lo que tratamos de primero es de instalar, a través de la motivación, instalar el hábito, para que después ellos, a través de las estrategias y de las maneras de interpretación de un texto literario, ellos puedan elegir qué libros leer, digamos, qué tipo de narrativa les gusta. Y tampoco no circunscribirlo solamente a la ficción. También la lectura está en toda la literatura de no Exacto. ficción, ensayos, estudios científicos, textos de divulgación, columnas de opinión. La prensa ahí está lleno y Internet afortunadamente es un buen depositorio de este tipo de textos que ningún estudiante puede decir, no, es que yo no tengo que leer, digamos, ni tengo libros en la casa, porque Internet nos ayuda en ese aspecto y claro. Tenemos que unirnos a esa tecnología también para poder acceder a la literatura, claro, ficción o no ficción. Yo creo que lo principal ahí, claro, es la motivación de la lectura, de Claro. que no sea simplemente voy a leer un libro porque tengo pruebas, voy a leer un libro porque tengo que hacer un trabajo, voy a leer, sino que nazca de ellos el tema de querer leer y que ellos seleccionen el estilo claro, o lo que ellos quieran leer. Exactamente, y lo otro que está asociado a la lectura también a la escritura. Debiera de ser el 23 de abril el día del libro, la lectura y también la escritura claro. ¿por qué no?, de cuentos, de libros, de novelas. Hay muchos estudiantes que escriben acá, me muestran de repente algunos poemas, algunos cuentos de manera aislada, un poco con vergüenza, que nacen y uno de se ellos. encuentra con textos muy buenos. Y dan ganas de seguirlos motivando. Claro. Muchas veces la presión de los estudios, de la mecánica, no da el tiempo de repente. Claro, hace que se pierda un poco este ejercicio que requiere tiempo, lógicamente, claro. Y requiere la disposición para poder hacerlo. Es tanto leer como escribir. ¿No? Claro. Y bueno, y yéndonos más en profundidad respecto a esto, dentro de tu opinión personal, ¿cómo encuentras tú que está hoy en día la lectura? ¿Tú te refieres al país, a Chile o al colegio en particular? Yo creo que a nivel general, a nivel país, a nivel... Bueno, más que hablar de estadísticas, porque las estadísticas son bastante deprimentes en cuanto a la comprensión de lectura. Si nos centramos en la comprensión de lectura, yo creo que Chile sigue teniendo un nivel bajo, claro, en el espectro de países, digamos, ya más desarrollados o ya en vías de desarrollo. La lectura obviamente es una señal de desarrollo. Claro. No es solamente la economía, la cultura y la lectura específicamente son señales de un país en desarrollo. Y ahí nos falta mucho. Ahora,
omitiendo un poco las estadísticas y yéndonos más al tema del hábito lector, yo creo que en estos momentos se está en una permanente lucha, en una lucha que no es una lucha negativa, sino una lucha que tenía que darse del libro con las tecnologías, digamos. Bueno, la clásica decisión que toma el estudiante de ver una película en vez de leer el libro, Claro. ya nos genera inmediatamente un índice, una señal, un indicio de que tenemos que orientar a que la experiencia de la lectura es irreemplazable. Es no sé si tú te has dado cuenta de alguna película que has visto y que se basa incluso en algún libro. Algunas películas no son iguales a los libros, o Claro. el libro es mucho mejor que la película. Claro, Ese tema claro. también. Entonces uno se apoya en el cine igual. El cine y la literatura dialogan permanentemente, eso es indiscutible. Uno no puede dejar de ver películas porque es un buen lector. Eso Claro. sería una muy mala forma de pensar y de abordar. El cine es una narrativa y el cine está lleno de narrativas igual y ayuda a la comprensión de la realidad. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos es tratar de orientar a los y las estudiantes a que puedan adquirir el hábito. Como digo, la misión es bastante grande porque estamos bombardeados por otro tipo de tipos de información, claro, ¿no? de formas de acceder a la información y de interpretar la realidad, que finalmente el libro siempre queda guardado. Entonces hay que intentar desempolvarlos, hay que intentar sacarlos de ahí donde están y que cobren vida, y el libro Claro. cobra vida cuando se lee, independiente del tiempo. Lo bueno es que, cuando los chiquillos uno les pregunta, si han viajado o si han tenido experiencias en las vacaciones, por ejemplo, cada vez son más los que dicen, profe, yo viajé, pero viajé leyendo una novela, o tuve una experiencia de identificación con un personaje, pero en tal o cual libro, o me propuse empezar a escribir y empecé a escribir poesía. Son cada vez más, ¿ya? Pero como digo, la misión todavía está en camino de poder dejar el libro en el umbral que le corresponde. Claro. Y dentro de eso también estaba viendo lo que decías tú del tema de la escritura, porque recuerdo a un profesor de lenguaje que como para mejorar la escritura, él siempre decía que la lectura era el mejor, por así decirlo, compañero, para que uno cada vez escribiera mejor. Cuando uno estaba en cursos más inferiores, de a poco, Claro. cada vez escribir mejor, la lectura ayudaba bastante al cerebro, al tema de escribir mejor y todo eso. Jorge Luis Borges, escritor argentino, lo dijo, no voy a parafrasearlo tal cual, pero él decía que él se siente más orgulloso de lo que ha leído que de lo que ha escrito, y es uno de los escritores más importantes de la hispana, digamos, Claro. y del mundo. Pero él se jacta más de lo que lee, más de lo que había leído que lo que había escrito. Y eso es verdad, porque en el fondo todos los escritores debieran ser, ¿no es cierto? Y creo que lo son, buenos lectores, Claro. muy buenos lectores. Claro. Bueno, a informar también a toda nuestra comunidad que este es el puntapié, el primer programa de, no sé si recuerdan, a Lecturas Compartidas, este programa que tenía Jaime a través de nuestras páginas, donde él narraba, leía los textos que principalmente los alumnos tenían, también, no decir control de lectura, como estaba diciendo, pero ellos tenían evaluaciones, cosas así, pero Jaime daba la oportunidad de leerlos, de hablar sobre ellos, y que era principalmente esto, pues es una forma de incentivar la lectura a través también con este tipo de programas. Claro, la verdad es que la idea era que que los estudiantes tuvieran un recurso de audio, no sé, donde ellos pudieran preparar sus evaluaciones de lectura. Ahora, yo he sabido de muchos estudiantes que no teniendo la evaluación, igual han escuchado los podcasts, ¿no es cierto?, los audios, y se acercan, un acercamiento al libro en el fondo, una novela, un cuento, o bien un autor. Y antes de la pandemia nosotros hicimos los programas más o menos focalizados en ese sentido. Ahora, la idea es que lo retomemos y ampliemos un poquito más, quizá con algunas entrevistas, algunos escritores, quizá, también comentando libros, ¿no es cierto?, haciendo comentarios de libros. Que no sea solo simplemente como para el tema de evaluaciones, sí, sea un tema... El mundo de los libros tiene que ver con varias cosas, con las traducciones, las editoriales, los autores, los géneros, los movimientos. Claro.
las vidas de los autores también, que son muy atractivas de repente. Hay libros que han sido escritos por otros autores después más adelante y han cambiado algunas cosas. Claro. Entonces, la idea es que el programa pueda ser en ese sentido entretenido y pueda captar el interés no solamente de los estudiantes, sino también de la comunidad en general, ya que como radio comunitaria acá nos escuchan en todo Talcahuano, así que también es una forma de incentivar no solo a nuestros alumnos como profesores de lenguaje, sino que incentivar también a la comunidad completa. Bueno, delante había quedado en el 22. Sí. Claro, exacto. el viernes entonces actividad. a las 8 en la actividad. Y el lunes 25 el departamento tiene programado la exposición de unos trabajos literarios de distintos cursos que se generan a partir de lecturas realizadas por los propios estudiantes. Y esto se va a hacer en el hall del colegio. Va a estar disponible, yo creo que varios días ahí para que los apoderados o apoderadas que vengan, ¿no es cierto?, el público que entra al colegio, a cualquier, o los mismos estudiantes, ¿no es cierto?, puedan disfrutar de esta exposición. ¿Y estas lecturas son escritas por ellos o lecturas son trabajos? Son trabajos que se generan a partir de la lectura de libros. Si ellos leen una novela, por ejemplo, un chica de quinto básico, séptimo básico, o enseñanza media, y luego realizan trabajos, prismas literarios, o bien alguna forma de entregar la literatura. Me acuerdo de un año, hace 3-4 años atrás, con un diferenciado de cuarto medio, ellos hicieron fotografías, sacaron fotografías y luego hicieron una narración de la fotografía. Entonces escribieron un relato a partir de la foto que ellos mismos habían tomado. Unir la literatura con la fotografía, adelante la unimos con el cine y la pudimos unir con la pintura, y la literatura dialoga con muchas otras formas artísticas, por lo tanto de eso se trata la exposición. Y el martes 26, el martes ya de la próxima semana, a las 11 de la mañana, vamos a tener el primer conversatorio literario que organiza el departamento, que tiene por nombre Diálogos con el Escritor. Y en este caso son los diálogos con el escritor Muñoz Coloma, que, bueno, aparte de ser escritor, un escritor ya muy conocido en el espectro, digamos, nacional, y también es profesor de nuestro colegio, por lo tanto teníamos que saldar la deuda lo antes posible. No nos va a pasar con lo que pasó con Gabriela Mistral, ¿no es cierto?, que recibió primero el Nobel y después entonces nosotros queremos de alguna manera homenajearlo, conversar con él, con que los estudiantes lo conozcan desde su arista de escritor y no solamente docente, de profesor, y que él pueda compartir también en un diálogo. La posibilidad de dialogar, poder hacerle preguntas al respecto. Claro. Así es que vamos a partir con ese conversatorio el día martes 26. A las 11 de la mañana. Perfecto. Y bueno, no sé, ¿algo más que acotar? ¿Algo más que...? No sé, yo creo que va a estar disponible también en las redes. El conversatorio va a estar transmitido, va a ser transmitido a través de la página de nuestras redes sociales, así que si lo quieren ver ahí en vivo, en directo, lo van a poder apreciar. Por esto del aforo, todo es más reducido. Exacto. Se va a hacer en el auditorio, pero con cierta cantidad de personas solamente, pero va a ser poder visto por toda la comunidad. Por toda nuestra comunidad, en especial la comunidad de Talcahuano. Bueno, agradecemos, Jaime, tu visita. Muchas gracias por haber estado acá, habernos informado al respecto de todas las actividades que se van a realizar este mes, que se han realizado también. Y bueno, esperamos tenerte acá de nuevo presente en un nuevo programa de lecturas compartidas. Y agradecemos a todos los que nos están sintonizando por la 107.3, una radio humanista y laica, por la libre expresión de las ideas.